La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión o de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios, y ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Bueno, la libertad religiosa es una bendición para la Iglesia. Nosotros gozamos en este país de libertad religiosa y es un privilegio que tenemos que necesitamos aprovechar. Y la libertad religiosa no es solo para los adventistas del séptimo día, sino para todas las confesiones que hacen vida en el país. El concepto va más allá de una simple tolerancia religiosa. Permite el ejercicio de religiones distintas a la impuesta oficialmente, esto en situaciones donde el Estado rige la confesión de credo. La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su aparte segundo dice: nadie será objeto de medida coercitiva que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección. El mismo documento reza en el artículo 27: en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Inclusive, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, numeral 1, expresa: los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia o religión. Desde 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido una fiel defensora y promotora de la libertad de culto, de conciencia o libertad religiosa. Bueno, la Iglesia Adventista, al ser una iglesia minoritaria, siempre ha pedido libertad religiosa, como es lógico, y la ha defendido. Y además, pues nosotros, como creemos en el gran conflicto entre el bien y el mal, la base de la libertad religiosa es el libre albedrío. Dios permite que nos condenemos, como no vamos a permitir nosotros que estén los demás equivocados e incluso se condenen eternamente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día defiende y promueve el derecho a la libertad de religión independientemente de la creencia. Por eso, organiza fórums y seminarios, reuniones con gobiernos y se ofrece asistencia jurídica, por ejemplo, a los miembros de la Iglesia con dificultades para guardar el sábado. Nós temos basicamente dois tipos de ações. Uma ação, ela é de caráter interno, quando nós nos reunimos com os nossos líderes de igreja, com os líderes das áreas regionais da Igreja Adventista no Brasil e nos demais países. E a outra área de ação, a outra esfera de ação são os eventos que nós fazemos para fora da igreja. São fóruns, são seminários, são encontros, são festivais. Normalmente estes eventos feitos fora, eles são em parceria com outras entidades que também atuam na defesa da liberdade religiosa. Então, basicamente, essas duas áreas. Actualmente, la persecución y la restricción en materia de libertad religiosa sigue siendo, en buena parte del mundo, una práctica no solamente tolerada, sino en muchos casos aconsejada tanto por individuos como por grupos sociales y por los gobiernos mismos. I have to do this because this is not I'm speaking. This is the people who want to tell the world what they want to say. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or
or think what we want. El reporte de Pew Research Center hace 3 años sobre libertad religiosa en el mundo resalta que el Medio Oriente, donde el cristianismo, judaísmo e islamismo nacieron, sigue siendo la región del mundo con los más altos niveles de restricción en materia de religión. El continente africano también destaca, así como China. I would be released if I became a Muslim. I told them that was not possible. I am a Christian, so they threw me on the fire. Siria y Egipto experimentaron en muy altos niveles restricción y hostilidad religiosa del gobierno y de grupos sociales. Israel, los territorios palestinos, Irak, Arabia Saudita continuaron con restricciones en algunas de las dos categorías. Lo que nos lleva a preguntar por qué algunos estados restringen las libertades de culto o la posibilidad de que sus habitantes elijan en qué o en quién creer. Bueno, ha habido diferentes religiones, entre ellas el marxismo, que es la última herejía del cristianismo, la que incluso llega a negar a Dios, aunque se basa en el Antiguo Testamento, con la idea de que, por ejemplo, la tierra no es de propiedad perpetua de nadie. Pues siempre es la idea de que yo tengo la razón, tengo el derecho a imponerla, y como tengo la verdad y los demás que no me obedecen, pues o están locos o son enemigos de Dios o son diabólicos. En el fondo siempre es así. Evidentemente, la mejor manera de dominar las conciencias es en nombre de Dios. Más de las 3/4 partes de la población mundial, 77% del total de los habitantes del planeta, viven en naciones con alta o muy altas restricciones a la libertad religiosa, ya sean sociales o gubernamentales, lo que refleja de alguna manera el hecho de que países con altas restricciones religiosas son los países más poblados del planeta. En gran cantidad de países, las restricciones religiosas van inclusive en contra de grupos minoritarios. Esto tiene que ver directamente con la dignidad del individuo, porque cuando a un individuo se le respeta su libertad, se le está diciendo que este individuo es imagen y semejanza de Dios. Y Dios hizo a cada hombre libre. Dios no hizo hombres con cualidades especiales diferentes a los demás, sino que todos somos iguales. Un dato importante se dio en noviembre del 2015, en Estambul. Mientras los líderes mundiales se reunían en la cumbre del G20 en Turquía, un oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dijo a líderes religiosos en una reunión relacionada que la libertad religiosa es esencial para abordar las causas verdaderas de la pobreza. Ganouni Diop, director del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista a nivel mundial, dio un discurso ante la Asamblea el día final de la cumbre interreligiosa del G20, realizada a mediados de noviembre pasado en Estambul. En su presentación, Fundamentos Morales para las Metas del Desarrollo Sostenible, Dignidad, Libertad y Solidaridad, Diop enfatizó que la libertad religiosa es un derecho humano crucial que es fundamental para todas las demás libertades y es clave para nutrir el desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante? Porque es la primera de todas las libertades. Sin libertad de conciencia no hay ninguna otra libertad. La reunión de la cumbre interreligiosa del G20 fue la segunda vez en que líderes religiosos se han reunido al margen de las reuniones principales del G20. El evento reunió a académicos, líderes públicos y representantes de una amplia gama de grupos religiosos, incluyendo budistas, cristianos, hindúes y musulmanes, para debatir cómo la religión y los valores religiosos impulsan el desarrollo económico positivo. Cabe destacar que la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, una organización no sectaria, no gubernamental, originalmente constituida por la Iglesia Adventista en 1893 y que todavía es apoyada por los adventistas, fue una de las 25 organizaciones, grupos religiosos y universidades que patrocinaron la cumbre interreligiosa del G20. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Afecte de tal manera toda nuestra vida, para bien, que los resultados van a ser de este lado de la eternidad y por la eternidad. Los adventistas son muy conocidos como líderes en la protección de la libertad religiosa. Quiero decirles a todos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día defiende la libertad religiosa porque es uno de los derechos que aparece registrado en la palabra del Señor. El Señor ha dejado bien en claro la oportunidad que tiene el ser humano de decidir, tomar sus propias decisiones. Es lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Y por esta razón, la Iglesia presenta la verdad y deja que el error caiga por su propia cuenta. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones en el contexto de la
palabra de nuestro Dios. Mira, como adventistas del séptimo día, ese es uno de los valores más importantes que tenemos, porque reconocemos que nuestra libertad y la libertad de los demás es un derecho que nos ha dado el Señor. Entonces, si yo quiero ser libre para adorar al Señor, también tengo que respetar y promover la libertad de otros, de también seguir los principios de su conciencia y lo que ellos piensan que es apropiado, que es decente, que es moral, que es bueno. Así que pensamos que eso es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado, la libertad. Y por eso la promovemos, la defendemos para las personas de nuestra fe y también para personas de otra fe. Gracias a la libertad religiosa, nuestra iglesia se ha afianzado, se ha fortalecido y se ha multiplicado vamos a decir, en todos los estados de Venezuela. Iniciamos un pequeño grupo por allá en 1910, al principio del siglo pasado, y hoy estamos cerca de más de 200.000 adventistas en toda Venezuela que se reúnen libremente, que profesan su fe sin ningún problema, y pues agradecemos también a las autoridades de este país. Autoridades del Instituto Universitario Adventista de Venezuela y de la Unión Venezolana Occidental de los Adventistas del Séptimo Día organizaron el Concilio sobre Libertad Religiosa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto a finales del mes de abril, donde se tocaron temas respecto a la misma y su importancia para el avance del Evangelio. También hubo declaraciones en torno a algunos de los límites que presenta nuestro país en torno a este tema. ¿Cómo afecta eso el avance del Evangelio? Lo afecta indudablemente de una forma capital. Todos aquellos que tienen que ver con asuntos públicos y están en altas esferas de gobierno, de instituciones públicas, de instituciones privadas, tienen que finalmente tomar una posición respecto a la religión. Y ello conlleva a que en cierto modo a un conocimiento o un temor a brindar libertad y acceso total a las religiones causa que nos sigan tratando con cierto recelo. Ello no afecta aparentemente el avance de las fuerzas vivas de la iglesia en la calle. Se hace la obra social, se predica de casa en casa, se logra tener contactos y avances que se convierten en almas que bautizamos, gracias a Dios. Pero qué bueno sería tener el mismo trato, qué bueno sería contar con los mismos privilegios que en otras esferas se ven para otras religiones. Francesc Gelabert, vicepresidente de la Agencia Publicadora Interamericana y escritor, hizo historia sobre la importancia de la imprenta para el despertar hacia la libertad de conciencia. Bueno, es evidente que la libertad religiosa nace del deseo de los pueblos y de las gentes de poder adorar a Dios según su conciencia, o de pertenecer a una religión o de no pertenecer a ninguna. Y eso surge especialmente, sin duda, se extiende por el mundo de forma rápida con el nacimiento de la imprenta. Antes del nacimiento de la imprenta, cualquier intento de regeneración, de reforma religiosa y de mayor libertad no era posible. Con el nacimiento de la imprenta, pues las ideas de Lutero y de Calvino especialmente, que son las que se extienden, y especialmente las de Calvino, aunque él era bastante autoritario, pero su idea de que todos los seres humanos somos iguales, pues hizo que la idea de que los reyes lo eran de derecho divino, pues desapareciera y surgiera la libertad de conciencia, porque antes uno estaba obligado a tener la misma religión que su rey o su príncipe. La Iglesia Adventista del Séptimo Día como institución promueve la tolerancia y el respeto. Unos a otros debemos respetarnos, debemos respetar nuestras creencias, debemos respetar nuestras costumbres. Dios lo dispuso de esa manera. En el mundo en el que vivimos, cuya cultura es múltiple, el respetarnos unos a otros es fundamental para que haya convivencia. Como iglesia, no solamente creemos en la importancia de la libertad religiosa, promovemos también la libertad religiosa. Y este tipo de actividades tiene ese propósito: crear en la iglesia conciencia de respeto hacia el pensamiento diverso que hay en el mundo, que no precisamente tiene que ser igual al mío. Debemos comprometernos, debemos seguir fortaleciendo ese principio de libertad, adorar a Dios en plena libertad, hasta que el Señor nos lo permita, hasta que el Señor nos los conceda, seguir buscando esa libertad para servirlo, para adorarlo,
para estudiar su palabra, para divulgar su palabra, para compartirla con otras personas. Valores y principios fundamentales en pro de la necesaria convivencia en un mundo multicultural que reclama de cada uno de sus habitantes el entender que todos somos iguales ante el Señor y tenemos el derecho de creer en lo que queramos.